Se abrió una bóveda en el Vaticano. ¿Qué se encontró allí? Las teorías apuntan a archivos ocultos, reliquias perdidas y secretos prohibidos. ¿Qué más esconden? Bajo el Vaticano, más allá de los archivos, tras capas de piedra y el tiempo mismo, se ha abierto una bóveda oculta. Estuvo sellada hace tanto tiempo que su existencia se había convertido en un simple susurro en textos antiguos. La Iglesia ha dicho poco, solo que una restauración rutinaria condujo al descubrimiento. Dentro había algo, se encontró algo significativo. Una reliquia, un manuscrito que cambia la historia, ninguna respuesta clara, solo silencio, declaraciones cautelosas y una creciente sensación de que lo que se descubrió no está destinado a ser visto por el mundo. Una bóveda sellada durante 5 milenios se ha abierto misteriosamente, pero esto es solo el comienzo. Los cimientos del Vaticano se cimentan sobre secretos, algunos enterrados a mayor profundidad que sus archivos. Bajo las calles de Roma, más allá de los grandes salones de la Basílica de San Pedro, se extiende un laberinto de túneles bajo la Santa Sede. Algunos están cartografiados, otros conducen a la oscuridad donde pocos se han aventurado. Estos pasillos han existido desde la antigüedad, excavados en la tierra mucho antes de la fundación del Vaticano. Algunos afirman que antaño fueron rutas de escape para los cristianos perseguidos. Otros susurran que fueron utilizados por la propia Iglesia para ocultar cosas demasiado peligrosas para ser vistas. Existen registros de túneles que conducen a criptas, capillas ocultas y cámaras cerradas llenas de reliquias olvidadas. Algunos investigadores han intentado descubrir sus secretos, pero se han topado con resistencia. La Iglesia rara vez habla de estos túneles, descartando la especulación como un mito. ¿Pero por qué? Entonces, ha habido informes de excavaciones repentinas, equipos que entran en pasadizos ocultos y retiran cajas bajo fuertes medidas de seguridad. ¿Qué hay más allá de esas puertas selladas? ¿Existe alguna conexión entre estos túneles y la bóveda que acaba de abrirse? No hay declaraciones oficiales, no hay confirmaciones, solo preguntas y una creciente sensación de que algo está cambiando bajo el Vaticano. Bajo el Vaticano, túneles ocultos serpentean en la oscuridad. Algunos conducen a antiguas criptas, otros a lugares donde solo unos pocos han pisado. Pero un pasaje vigilado y estrechamente vigilado conduce a la colección de documentos más secreta del mundo, el Archivo Apostólico Vaticano. Durante siglos se le llamó el Archivo Secreto, no por fantasía, sino porque el secreto es su fundamento. Más de 80 kilómetros de estanterías albergan manuscritos, cartas y libros que han marcado la historia, pero que permanecen ocultos al público. Las solicitudes de acceso se enfrentan a infinitas restricciones. Incluso a los eruditos solo se les permite un vistazo breve, siempre bajo estricta supervisión. ¿Qué se guarda aquí? Hay registros conocidos, la excomunión de Martín Lutero, cartas de Galileo, incluso correspondencia de emperadores y reyes. Pero la especulación va mucho más allá. Algunos creen que contiene textos que desafían las enseñanzas oficiales de la Iglesia, evangelios ocultos y libros perdidos de la Biblia. Otros susurran sobre descubrimientos suprimidos, mapas de tierras que no deberían existir, pruebas de conocimiento antiguo que preceden a la propia Iglesia. Incluso hay teorías de una sección cerrada donde se almacenan los documentos más peligrosos. Podría ser que algo descubierto recientemente, algo relacionado con la bóveda abierta, haya llegado hasta aquí. De ser así, el mundo podría nunca saberlo. Sin embargo, hay un lugar aún más secreto, uno enterrado tan profundamente bajo el Vaticano que existe en silencio. Los muertos no hablan, pero los muros bajo la Basílica de San Pedro podrían contener respuestas. Bajo los suelos de mármol de la Basílica de San Pedro existe otro mundo. La necrópolis vaticana, una antigua ciudad de los muertos, se extiende a través de pasadizos ocultos y tumbas olvidadas. A diferencia de los archivos del Vaticano, donde los documentos se guardan bajo papel y tinta, este lugar alberga algo mucho más antiguo: huesos, sarcófagos, reliquias de los difuntos. Oficialmente es un cementerio sagrado, un sitio histórico donde descansaban los restos de los primeros cristianos, pero algunos creen que aquí hay más enterrados que cuerpos. Esta ciudad subterránea es más antigua que el propio Vaticano, remontándose a los primeros siglos del cristianismo. En su corazón se encuentra lo que se dice es la tumba de San Pedro, el apóstol sobre quien se construyó la iglesia. Pero los rumores hablan de cámaras más profundas, puertas selladas que conducen a lugares que nadie ha entrado en siglos. Algunos afirman que debajo de estas tumbas hay catacumbas olvidadas, llenas de reliquias que desafían la historia. ¿Y si aquí hay más que santos enterrados? ¿Y si algo estuvo oculto hace mucho tiempo? Algo que se relaciona directamente con la bóveda secreta que acaba de ser desvelada. Los visitantes de la necrópolis son vigilados de cerca. Hay senderos que se pueden recorrer, lugares que se pueden ver, pero más allá de esos pasillos hay áreas delimitadas donde no se permite la entrada a turistas ni investigadores. La iglesia dice que es para la preservación, para proteger la historia, pero ¿y si es para proteger algo más, algo que el mundo no está destinado a descubrir?
La necrópolis vaticana es un lugar del pasado, una ciudad de los muertos, pero ¿y si los secretos más profundos del Vaticano no se limitan a la historia sino al futuro? Entre los numerosos documentos extraños que se esconden en los archivos de la iglesia se encuentra uno que ha alimentado la especulación durante siglos. La profecía de los papas atribuida a San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XII. Según la leyenda, Malaquías tuvo una visión del futuro en la que previó a todos los papas que se sentarían en el trono de San Pedro. Sus predicciones, escritas en una críptica lista con 112 papas, cada una descrita con una frase misteriosa. El último nombre de la lista, Pedro Romano, Pedro el Romano. El último papa, aquel que según Malaquías vería a la iglesia y al mundo caer en la ruina. Muchos descartan la profecía como una invención, un engaño medieval. Sin embargo, otros creen que ha sido inquietantemente precisa, describiendo a los papas anteriores con extraña precisión. Algunos incluso afirman que el propio Vaticano ha moldeado los acontecimientos para que coincidan con la profecía, asegurando que la historia se desarrolle tal como está escrita. De ser cierto, eso significaría una cosa: ahora estamos al final de la lista. El Papa actual, Francisco, es el último antes de que algo suceda. Un colapso, una transformación, una revelación. La Iglesia ha dedicado siglos a cartografiar el cielo, no solo espiritualmente, sino también científicamente. El Vaticano opera uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo y en la era moderna ha ampliado su alcance a telescopios avanzados, como el Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada en Arizona. Oficialmente, todo esto se destina al estudio de planetas, estrellas y fenómenos cósmicos. Pero, ¿y si hubiera otra razón? Durante décadas han circulado rumores de que el Vaticano posee conocimientos sobre vida extraterrestre y que no solo lo está buscando, sino que se prepara para su descubrimiento. Altos clérigos han hecho declaraciones crípticas a lo largo de los años, sugiriendo que la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra no contradiría la fe, sino que formaría parte de un plan mayor. Algunos funcionarios del Vaticano incluso han hablado de bautizar extraterrestres si llegaran a establecer contacto. Estas declaraciones pueden parecer inofensivas, pero ¿por qué abordar un escenario que oficialmente ni siquiera es una posibilidad? Las teorías van aún más allá. Algunos afirman que en lo profundo de los archivos del Vaticano existen registros antiguos de visitas celestiales, relatos de seres extraños que se aparecían ante las primeras figuras religiosas. Otros creen que observatorios secretos, más allá de los que conocemos, están monitoreando algo específico, algo que ya está aquí. ¿Podría la Iglesia tener información sobre encuentros extraterrestres oculta durante siglos? ¿Podría estar esperando el momento oportuno para revelar la verdad? Una cosa es segura, el Vaticano siempre ha sabido más de lo que dice, ya sea historia profética o algo más allá de nuestro mundo. La pregunta es la misma: ¿qué ocultan? ¿Y por qué? La conexión del Vaticano con el cielo es innegable, pero ¿y si también han descifrado el pasado? Entre las conspiraciones más extrañas e inquietantes relacionadas con el Vaticano se encuentra el cronovisor, un misterioso dispositivo que, según se dice, tiene el poder de escudriñar la historia misma. Según informes, este dispositivo fue desarrollado en secreto a mediados del siglo XX por un grupo de científicos liderado por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino con profundos conocimientos de física y lenguas antiguas. El cronovisor, según Ernetti, permitía a sus usuarios ver y escuchar eventos pasados, como si el tiempo mismo hubiera sido grabado y pudiera reproducirse como una película. Si existiera tal máquina, imaginen lo que podría revelar: la crucifixión de Jesús, las civilizaciones perdidas del pasado, los verdaderos orígenes de la historia humana. Pero según la leyenda, el Vaticano no celebró este descubrimiento. En cambio, confiscaron el cronovisor y silenciaron toda discusión al respecto. Ernetti se retractó posteriormente, pero muchos creen que fue presionado. ¿Por qué la Iglesia suprimiría un invento tan revolucionario? Algunos dicen que fue destruido por ser demasiado peligroso, que ver la historia sin filtros desentrañaría las narrativas cuidadosamente mantenidas sobre religión, poder y control. Otros creen que el dispositivo aún existe, guardado en los archivos del Vaticano, accesible solo a las más altas autoridades. Si la Iglesia realmente poseyera tal tecnología, tendría un poder inimaginable, no solo sobre la fe, sino sobre la historia misma. Y si pueden ver el pasado, ¿qué más podrían estar buscando? La Biblia, tal como la conocemos, es una colección de textos sagrados escogidos por la Iglesia primitiva, pero no todos los escritos sobre Jesús llegaron a la versión final. Dispersos a lo largo de la historia se encuentran rumores de evangelios perdidos, escrituras que narran historias diferentes, a veces contradictorias, sobre Cristo y sus enseñanzas. Algunos de estos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Judas, fueron descubiertos siglos después, ocultos en las arenas de Egipto y otros lugares remotos. Pero muchos creen que existen aún más textos, algunos de los cuales permanecen guardados en los archivos del Vaticano.
¿Qué podrían revelar estos documentos? Algunos investigadores especulan que podrían contener enseñanzas que desafían la autoridad de la Iglesia. Quizás Jesús habló de una conexión más personal y directa con lo divino, eliminando así la necesidad de instituciones religiosas. Otros creen que ciertos evangelios describen mensajes de conocimiento secreto que solo unos pocos debían comprender. De ser cierto, explicaría por qué estos textos fueron borrados de la historia o se ocultaron. Una de las teorías más controvertidas sugiere que el Vaticano posee evidencia de que la vida de Jesús no fue como nos han dicho, que pudo haber viajado más lejos de lo que se cree, que vivió más tiempo o incluso que tuvo descendientes. Algunos creen que sociedades secretas como los Caballeros Templarios pudieron haber poseído estos textos prohibidos y que la Iglesia hizo todo lo posible para asegurarse de que nunca fueran revelados. A lo largo de la historia, el Vaticano se ha presentado como una entidad neutral, un faro de fe ajeno al caos bélico. Pero bajo la superficie, su participación en conflictos globales es mucho más profunda de lo que la mayoría cree. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia no fue un simple observador pasivo. Desempeñó un papel entre bastidores, negociando, influyendo y, según algunos, ocultando la verdad. Uno de los aspectos más controvertidos de la historia bélica del Vaticano se relaciona con el Papa Pío XII, a menudo llamado el Papa Silencioso por su reticencia a condenar públicamente las atrocidades del Reich alemán. Algunos afirman que su silencio fue una estrategia política, un intento de proteger a los católicos en los territorios ocupados. Otros argumentan que el Vaticano sabía mucho más de lo que dejaba entrever y evitó intervenir deliberadamente. Incluso existen teorías de que la Iglesia ayudó a ocultar a altos funcionarios nazis después de la guerra, ayudándolos a evadir la justicia a través de rutas secretas conocidas como las ratlines. ¿Qué otros secretos de la guerra permanecen enterrados en los archivos? Se hicieron tratos en la sombra, acuerdos que alteraron la historia pero que permanecen ocultos. Y lo más importante, ¿sigue el Vaticano ejerciendo influencia sobre los conflictos globales hoy en día? Hay quienes creen que nunca se detuvo. La única diferencia es que ahora sus operaciones están aún más ocultas que antes. El poder del Vaticano no es solo político o histórico, sino que se extiende a ámbitos que pocos se atreven a mencionar. En lo profundo de sus muros se encuentran informes que documentan encuentros con algo mucho más siniestro. Si bien muchos consideran los exorcismos un ritual anticuado, el Vaticano no lo hace, reconoce oficialmente la posesión demoníaca y la Iglesia cuenta con su propia red secreta de exorcistas entrenados enviados a combatir fuerzas que según ellos son muy reales. Entre los registros mejor guardados del Vaticano se encuentran los archivos de exorcismos, relatos de casos tan perturbadores que se mantuvieron ocultos al público. Se rumorea que hubo posesiones tan violentas que incluso sacerdotes experimentados se negaron a continuar. Uno de estos casos, que se rumorea desde hace tiempo que está oculto en los archivos del Vaticano, involucró a un hombre que, en los momentos finales de su exorcismo, supuestamente habló en idiomas que nunca había aprendido, revelando secretos sobre la Iglesia que ningún extraño debería haber conocido. Aún más escalofriantes son las teorías sobre un pacto, un acuerdo alcanzado hace siglos, posiblemente incluso dentro de los muros del propio Vaticano. Algunos creen que ciertas figuras de la historia de la Iglesia podrían haber llegado a acuerdos con fuerzas oscuras a cambio de poder e influencia. Estos rumores persisten, alimentados por informes de altos funcionarios del Vaticano involucrados en prácticas ocultistas, registros de rituales realizados en secreto y textos antiguos que hablan de conocimientos prohibidos. La Iglesia descarta estas afirmaciones como mitos. Sin embargo, continúa entrenando exorcistas, ampliando su conocimiento de una fuerza que reconoce oficialmente. ¿Qué sabe el Vaticano sobre el mal que el resto de nosotros desconocemos? ¿Y por qué sigue protegiendo la verdad con tanto celo? Quizás la respuesta no resida en lo sobrenatural, sino en la fuente de poder más terrenal, el dinero. Y si hay un lugar donde el misterio y la riqueza se fusionan, es dentro de las paredes del Banco Vaticano. El imperio financiero del Vaticano está rodeado de secretismo. Oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, se supone que el Banco Vaticano gestiona fondos de beneficencia. Pero tras sus puertas cerradas se desarrolla una historia diferente: corrupción, millones desaparecidos y muertes sospechosas. Durante décadas, el Banco Vaticano ha estado en el centro de escándalos de blanqueo de capitales, vínculos con la mafia y encubrimientos financieros. Uno de los casos más infames está vinculado a Roberto Calvi, un banquero italiano cuyas conexiones con las finanzas del Vaticano terminaron en su misteriosa muerte en 1982. Calvi, a veces llamado el banquero de Dios, fue encontrado colgado del puente de Blackfriars en Londres, con los bolsillos repletos de ladrillos y dinero en efectivo. Su muerte fue declarada suicidio, pero muchos creen que fue una advertencia relacionada con los miles de millones de dólares que entraban y salían de la red financiera del Vaticano. Más recientemente, las investigaciones han descubierto millones de dólares en transacciones cuestionables, cuentas secretas en el extranjero y dinero del Vaticano vinculado a agencias de inteligencia y organizaciones criminales. Incluso, el Papa Francisco ha intentado reformar
reformar el sistema, pero cada esfuerzo encuentra resistencia. ¿Por qué? Porque quienes controlan la riqueza del Vaticano controlan su poder. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, una joven de 15 años cuyo padre trabajaba para el Vaticano, desapareció sin dejar rastro. Acababa de salir de una clase de música en Roma, a pocos minutos de la Ciudad del Vaticano, y nunca más se la volvió a ver. Lo que debería haber sido un simple caso de desaparición se convirtió rápidamente en uno de los misterios más oscuros del Vaticano. Durante años han surgido teorías contradictorias. Algunos creen que fue secuestrada por una organización criminal que la tomó como rehén en un acuerdo relacionado con las deudas del Banco Vaticano. Otros sospechan que fue secuestrada por miembros del Vaticano, silenciada porque vio u oyó algo que no debía. También hay quienes afirman que la Iglesia sabe exactamente lo sucedido, pero se niega a hablar. En 2019, tras una intensa presión pública, el Vaticano permitió a los investigadores abrir 2 tumbas dentro de sus muros. Estaban vacías, se publicaron más documentos, pero solo plantearon más preguntas. ¿Qué intentaba ocultar el Vaticano? ¿Por qué ciertos funcionarios se resistían a hablar del caso? ¿Y por qué casi 40 años después la familia Orlandi todavía espera respuestas? El Arca de la Alianza es uno de los artefactos más legendarios de la historia, un cofre sagrado que, según se dice, fue construido bajo instrucción divina y que contenía los 10 mandamientos y poseía un poder casi sobrenatural. Según relatos bíblicos, desapareció hace miles de años. Oficialmente nadie sabe dónde se encuentra, pero muchos creen que el Vaticano sí. Se ha afirmado que, a lo largo de los siglos, el arca pasó por muchas manos, oculta a quienes buscaban su poder. Algunos teóricos argumentan que, en algún momento, fue trasladada a las bóvedas más seguras del Vaticano, donde permanece hasta nuestros días. Pero ¿por qué ocultaría la Iglesia algo de tal importancia religiosa? Algunos creen que el arca contiene conocimiento mucho mayor que el que se enseña públicamente, algo que alteraría por completo la comprensión de la historia por parte de la humanidad. Otros afirman que el arca no es solo un artefacto religioso, sino algo mucho mayor, un objeto de inmensa energía, capaz de cosas que la ciencia no puede explicar. Incluso hay historias de que el Vaticano ya la ha usado, que dentro de las altas esferas de la Iglesia se sabe que el poder del arca es real. De ser así, podría ser esta la verdadera razón detrás del extremo secretismo del Vaticano. ¿Podría la Iglesia estar ocultando no solo una reliquia, sino algo que desafía la creencia misma? El Vaticano guarda secretos que se extienden a través del tiempo, desde evangelios perdidos hasta artefactos ocultos, desde archivos censurados hasta personas desaparecidas. Y cada vez que se descubre un nuevo misterio, surge la misma pregunta: ¿qué más se esconde tras sus muros? El Vaticano es el centro de la cristiandad. Sin embargo, sus pasillos están repletos de artefactos de civilizaciones mucho más antiguas que la propia Iglesia. El antiguo Egipto, tierra de dioses, rituales y poderosos gobernantes, tiene una presencia innegable entre los muros del Vaticano. Algunos de sus artefactos más preciados, como momias, estatuas y reliquias cubiertas de jeroglíficos, reposan en los museos vaticanos. Pero ¿por qué la Iglesia ha mostrado tanto interés en una civilización conocida por su creencia en múltiples dioses, elaborados rituales funerarios y textos repletos de conocimiento perdido en el tiempo? Algunos creen que la respuesta se encuentra en lo profundo de los archivos del Vaticano, documentos que sugieren una conexión oculta entre el cristianismo primitivo y el misticismo egipcio. No es ningún secreto que los símbolos cristianos primitivos guardan un asombroso parecido con los motivos egipcios. El Vaticano guarda silencio sobre estas conexiones, descartándolas como coincidencias, pero también existen rumores de algo más oculto, textos antiguos que revelan los secretos perdidos del conocimiento mágico egipcio que nunca se pretendió compartir. Algunos teóricos sugieren que mucho antes del auge del cristianismo, los sacerdotes egipcios descubrieron algo tan poderoso que tuvo que ser ocultado. ¿Podría ser esta la razón por la que el Vaticano se aferra con tanta fuerza a sus reliquias egipcias? ¿Son meros artefactos o contienen conocimiento que desafía todo lo que queremos saber? Si la historia se ha reescrito antes, podría volver a ocurrir, pero algunos misterios son más difíciles de suprimir. Uno de estos enigmas ha estado a la vista de todos durante siglos. Un solo trozo de tela que ha desafiado toda explicación y plantea preguntas que el Vaticano se niega a responder. El sudario de Turín es una de las reliquias más misteriosas y controvertidas que existen. Un lienzo de lino de 4,3 metros de largo que contiene la tenue imagen de un hombre se dice que es el sudario funerario del propio Jesucristo. La imagen es inquietante, casi fotográfica, y muestra heridas que coinciden con las descritas en la crucifixión. El Vaticano reconoce la existencia del sudario, pero nunca ha declarado oficialmente su autenticidad. En cambio, permanece bajo llave, exhibido solo en raras ocasiones. ¿A qué se debe este secretismo? Con el paso de los años, las pruebas científicas no han hecho más que ahondar el misterio.
La datación por carbono de 1988 sugirió que la tela databa de la Edad Media. Sin embargo, muchos expertos argumentan que los resultados fueron erróneos, ya que las fibras analizadas provenían de una reparación posterior y no del sudario original. Algunos investigadores afirman que la imagen no fue pintada ni creada mediante ninguna técnica conocida, sino formada por una explosión de energía desconocida, posiblemente radiación. Otros insisten en que es la fotografía más antigua que se conserva del mundo, creada mediante tecnología perdida. Pero, ¿cuál es la teoría más inquietante? Que el Vaticano sabe exactamente qué es el sudario y qué prueba. Algunos creen que la tela contiene evidencia de un conocimiento que la Iglesia ha ocultado durante siglos, un secreto sobre Jesús que lo cambiaría todo. Si el sudario es real, ¿por qué el Vaticano no permite pruebas más exhaustivas? Y si es una falsificación, ¿por qué lo protege con tanto fervor? El sudario sigue siendo uno de los mayores misterios religiosos de todos los tiempos. Plantea más preguntas que respuestas, al igual que el propio Vaticano. Y mientras sus secretos permanezcan bajo llave, una cosa es segura: el Vaticano guarda mucho más de lo que está dispuesto a revelar. Durante siglos, el Vaticano ha sido un símbolo de fe, poder y misterio. Alberga archivos repletos de textos prohibidos, bóvedas que contienen artefactos perdidos en la historia y secretos que se remontan a los inicios de la civilización. Pero, ¿y si lo que conocemos es solo la superficie? ¿Y si los mayores secretos permanecen enterrados bajo sus muros, encerrados tras puertas cerradas, ocultos en lugares que ningún forastero ha visto jamás? Algunos teóricos creen que el Vaticano guarda profecías por descubrir, textos que predicen eventos aún por venir, guerras, convulsiones globales, la caída de instituciones e incluso la llegada de algo más allá de nuestro mundo. Otros afirman que la Iglesia posee pruebas de civilizaciones antiguas más avanzadas de lo que jamás imaginamos, un conocimiento tan peligroso que cambiaría todo lo que creemos sobre la historia, la ciencia y la humanidad misma. Y luego existe la posibilidad de acuerdos no revelados con potencias mundiales, pactos silenciosos hechos en la sombra para proteger secretos que nunca deben revelarse. Existen alianzas ocultas entre el Vaticano y gobiernos, agencias de inteligencia e incluso sociedades secretas. ¿Qué conocimiento comparten? ¿Qué eventos han moldeado? La verdad puede que nunca se conozca por completo. El Vaticano protege su pasado con la misma fiereza con que protege su fe. Pero una cosa es segura: cada revelación, cada documento descubierto, cada teoría susurrada conduce a la misma pregunta. Si esto es lo que sospechamos, ¿qué más permanece oculto? Eso es todo. Escribe en los comentarios qué más crees que el Vaticano podría estar ocultando. Para más información útil, mira otros videos.